Tutieu les envía un saludo muy cordial a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea un día lleno de energía, alegría y lo mejor de la suerte. ¿Recuerdan la última vez que Uri habló de su deseo de casarse con el tío de su amiga y la reacción extraña de su madre evitando el tema? Muchos se han preguntado cuál es la verdadera razón detrás de esa actitud evasiva. Bueno, la verdad detrás de ese momento es absolutamente asombrosa, y cuando la escuchen no lo podrán creer. Hoy, poco a poco, esa verdad comenzará a salir a la luz, revelando secretos que podrían cambiarlo todo para Uri y Tutieu. ¿Qué fue lo que hizo que este encuentro se convirtiera en un enfrentamiento sin tregua? ¿Qué secretos de Tutieu y Uri salieron a la luz involuntariamente durante esa discusión? Presten atención, no aparten la vista de la pantalla, porque lo que viene a continuación los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque los próximos eventos serán aún más emocionantes. Hoy Tutieu y su madre han decidido llevar a cabo un proyecto especial, juntas construir una pequeña cabaña en el jardín. Por la mañana, Tutieu se despertó llena de energía, lista para empezar el trabajo. Lo primero que hizo fue levantar el marco de madera, luego pasó a colocar el techo y finalmente cubrió todo con hojas de palma, siguiendo la tradición. El trabajo no fue fácil, pero la alegría de crear algo juntas las motivaba a seguir adelante. Mientras trabajaban, la conversación fluía de manera natural. Había risas y relatos de la infancia de Tutieu, incluso algunos consejos de su madre, quien con su experiencia le enseñaba algunos trucos para hacer la cabaña más resistente y duradera. Cada paso, el esfuerzo y el amor que ambas ponían en su trabajo eran evidentes. Cuando el sol comenzó a ponerse y las sombras alargaban sobre el jardín, la cabaña estaba casi terminada. Madre e hija se miraron satisfechas, sabiendo que no solo estaban construyendo una estructura, sino creando un espacio lleno de recuerdos compartidos. Con las últimas hojas de palma colocadas en su lugar, la cabaña estaba lista. Se mantuvieron firmes, observando una tarde llena de esfuerzo, cooperación y amor. Al final del día, cuando todo estaba terminado, madre e hija se sentaron a descansar bajo la sombra de la pequeña cabaña. Lin, la hija adoptiva de la madre del amigo, llegó de repente de visita. El aire fresco de la tarde y el canto de los pájaros hacían el ambiente aún más agradable, y los tres se sentaron juntos a conversar. Pero de repente Lin, un poco tímida, hizo una solicitud que sorprendió un poco a Tutu. Tras un momento de duda, Lin, algo preocupada, decidió pedirle ayuda a Tutu. Tutu, ¿podrías ayudarme a hablar con Uri? Quiero trabajar en su empresa, ser su secretaria. Creo que podría ser una buena oportunidad para mí. Justo en ese momento, Uri regresó de la oficina y pasó por la cabaña. Al estar detrás de él, escuchó sin querer la conversación. Entró sonriendo y saludando a las dos mujeres, pero al escuchar el final de la conversación, se detuvo un momento. Lin, al notar su presencia, se mostró algo nerviosa sin saber si debía seguir hablando o no. Con su calma y amabilidad, ella rápidamente entendió la situación. No quería hacer sentir incómoda a la madre del amigo, mucho menos ponerla en una situación difícil. Así que con una sonrisa sincera se acercó a Lin y le dijo: «No te preocupes, Lin. Si quieres trabajar con nosotros, estaré encantada de tenerte. Como secretaria de nosotros, será un placer que formes parte del equipo». Todo parecía haberse resuelto de forma sencilla, y la tarde continuó tranquilamente en el pequeño jardín. Uri aceptó ayudar a Lin sin pensarlo dos veces, y el ambiente entre los tres se volvió más relajado. El calor de la conversación entre madre e hija, junto con la buena amiga Uri, llenaba el espacio de una sensación de comodidad. Sin embargo, lo que parecía ser una tarde común, una de esas tardes que nunca deberían terminar, estaba a punto de dar un giro inesperado.
A lo lejos, en la oscuridad de los árboles que rodeaban el terreno, alguien observaba silenciosamente la escena. Era la madre de Uri quien se había acercado sin hacer ruido, sin que nadie lo notara. Su rostro, que usualmente mostraba calma, ahora estaba ligeramente tenso, algo difícil de ocultar. Sus ojos no dejaban de mirar la escena, observando fijamente las figuras de Tuto, su madre y su hijo. Algo en su mirada reflejaba una profunda preocupación, una inquietud que la había estado acechando durante los últimos días, se apoderaba de ella. La madre de Uri, al ver a Balanga, la madre de Tutu, tan cercana a su hijo, frunció el ceño y apretó los labios por la ansiedad. El miedo la invadió al pensar en lo que podría suceder. Si la verdad salía a la luz, si Balanga descubría que Uri era su hijo biológico, todo se desmoronaría. Esas palabras resonaban en su mente como un eco lejano, pero con una aterradora verdad. Había guardado este secreto durante tanto tiempo, convenciéndose a sí misma de que era lo mejor, de que la verdad podría mantenerse oculta sin causar más daño. Pero cada vez que veía a Balanga y a Uri, una intensa sensación de miedo se apoderaba de ella, una sensación de que algo se estaba saliendo de su control, que el destino estaba jugando una carta que ella no podía prever. Este era el secreto que lo cambiaría todo. Lo que parecía una historia común, una relación entre Uri y Tutu, de repente tomaba un giro inesperado. Pero lo más impactante, algo que nadie sabía, es que Uri y Tutu no eran solo conocidos, no solo compartían momentos y sentimientos entre ellos. Lo que realmente los unía era un vínculo profundo y lleno de lágrimas. Ellos eran hermanos de sangre. Ambos nacieron de la misma madre. Pero lo extraño, lo que realmente desconcierta, es que ni Uri ni Tutu sabían nada sobre esta verdad. Crecieron por separado, sin tener idea del profundo lazo que los unía. Todo parecía normal, todo parecía estar bien, pero la verdad oculta bajo la superficie estaba a punto de ser revelada, y cambiaría todo lo que ellos creían. La tragedia no terminaba ahí. Lo que más dolía en el corazón era que entre Uri y Tutu no solo existía una relación fraternal, sino que los dos estaban enamorados. La atracción, la pasión, las emociones que compartían, todo parecía muy natural para ellos. Uri, sin dudarlo, quería casarse con el tío de su amiga. Soñaba con un futuro juntos, construyendo una vida juntos, sin sospechar que esa vida podría estar basada en una relación incestuosa, un vínculo de sangre que nunca debería haber existido. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? ¿Cómo reaccionarán? ¿Cómo enfrentará cada uno de ellos esta nueva realidad que destruirá la imagen que tienen de sí mismos y de su relación? ¿Podrán seguir adelante? ¿O será que el amor que sienten el uno por el otro los destruirá cuando se den cuenta de la horrible verdad que yace detrás de su historia? Lo peor de todo es que esta verdad no es algo que puedan ignorar. Está ahí acechando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para ser revelada. ¿Cómo vivirán Uri y Tutu cuando descubran que no solo son una pareja enamorada, sino que están conectados por una relación de sangre que cambia todo lo que habían creído hasta ahora? ¿Podrán seguir viviendo o serán aplastados por el peso de este secreto? La historia de Uri y Tutu no es simplemente una historia de amor. Es una historia de secretos, engaños, decisiones que desafían la moral y que nos hacen cuestionar los límites del amor y la familia. Así que no te pierdas los próximos episodios, porque lo que viene será aún más impactante. La revelación de este secreto apenas comienza. Prepárate para una serie de giros inesperados, porque la verdad, cuando se revele, cambiará todo lo que pensábamos saber sobre Uri y todos los involucrados. ¿Cómo serán? ¿Cómo enfrentarán lo que está por venir? Sigue viendo para descubrir más. Bajo el tenue atardecer, Uri y Tutu se sentaron juntos en el viejo banco de piedra en silencio, pero con un peso emocional que lo llenaba todo.
El ambiente los envolvía con una fina capa de niebla, haciendo que cada palabra de Tutu fuera aún más significativa. Tutu miró a los ojos de Uri, esos ojos que parecían contener todo un cielo, y suavemente dijo con voz temblorosa pero llena de determinación: «Siempre estaré a tu lado pase lo que pase. Nunca te dejaré. ¿Lo sabes?». Guardó silencio dejando que esas palabras como un juramento llegaran al corazón de Uri. El aire a su alrededor parecía detenerse, solo quedaba el aliento de ambos fundiéndose en uno solo. Uri la miró sin poder ocultar sus sentimientos encontrados, y su mano de manera involuntaria apretó la de ella. Sus ojos con destellos de luz estaban llenos de palabras no dichas. Un largo silencio se extendió hasta que finalmente él habló, pero su voz tenía algo de débil y fuerte al mismo tiempo. «Yo también estaré siempre a tu lado, nada podrá separarnos. Estaremos juntos para siempre, nadie podrá detenernos». Tutu sonrió suavemente, una sonrisa que parecía disipar todas las preocupaciones, dejando solo una fe firme, pero en sus ojos había algo profundo, algo que hizo que Uri se detuviera a pensar. Y en ese momento, el espacio que los rodeaba pareció estallar, revelando relaciones complicadas que nadie conocía, y los desafíos que pondrán a prueba este amor hasta dónde llegará. Los espectadores no pudieron evitar preguntarse: ¿será su amor lo suficientemente fuerte para superar todo? ¿Podrá esta promesa mantenerse en un mundo tan cambiante? Sau đó nó nắm đầy cuốn trào, tôi biết rồi âm mưu ngoài kia đâu. Sáng hôm nay lần nữa của Uzi liệu có đúng phút tiếng lòng thực sự mệt mỏi. Ngoài kia gió thật chợt thổi mạnh, làm cánh cửa khẽ rung lên như một lời cảnh báo. Không gian vốn ngọt ngào bỗng nhuốm màu ngăn tự tiêu với mặt giọng nghẹn ngào. Nhưng anh có thể chống mãi sao? Nếu một ngày nào đó không thể đợi cạnh kẻ khác nữa, anh có hối hận? Uzi im lặng, bàn tay siết chặt lấy tay cô như muốn dùng sức mạnh ấy để xua tan nghi hoặc. Nhưng trong ánh mắt anh sự rằng xé hiện lên rõ. Hai người ngồi đó thật lâu, vắt mi giữa bàn đá mũi lạnh, sưởi mình lại mà chẳng ai đâu đến, chỉ còn lại tiếng gió rít ngoài vườn, tiếng côn trùng rả rích và một câu hỏi. Đêm ấy hai người bên nhau nhìn đã lựa chọn của Uzi là yêu hay trách nhiệm từ chưa có đủ can đảm để cô đã